Amén, gloria a Dios. ¿Y quién vive? Y a su nombre. ¿Están en gozo? Gloria a Dios. Le voy a pedir a hermano Henry que si me puede poner una alabanza para entrar en la palabra. Y quiero que antes de empezar a predicar, usted hable con Dios primeramente. Vamos a preparar primeramente el ambiente para que sea Dios implantando lo que quiere implantar el día de hoy. Amén. Y que sea usted conectándose ahí donde está con el Padre. No me mire a mí, no mire a los que estamos aquí, que sea Dios simplemente hablando lo que Él quiere hablar. Amén. Y que sea usted un momento de meditación con el Padre, hablando con Él. Y escuche verdaderamente la letra de la alabanza, lo que le quiere hablar, lo que le quiere transmitir. Y sobre eso se basa la palabra de hoy. Amén. Te conocí antes que vinieras al mundo. Póngale realmente atención a la letra de esa alabanza. Te santifiqué, te escogí. Naciones esperan por ti. Naciones esperan por nosotros, por esa palabra que predicaremos nosotros los que hoy estamos aquí, por cada niño que hoy se ha parado en este altar y que Dios ha marcado desde el vientre de su madre. Nunca digas que no pasas de un niño. Mira con mis ojos, mis promesas son para ti. Conozco tus errores y defectos, sé de tus límites y deseos. Aún así te quiero usar. Conéctese verdaderamente con el Padre, que empiece a escudriñar su corazón en este momento. Lo que Él le quiere hablar. Por tu pasado te llevo a mi futuro. A donde te envíe irás, todo lo que diga dirás. Mis palabras están en ti. No temas ni mires atrás. Yo sé que tú eres capaz. Por eso te escogí, por eso estoy en ti. Habemos más de un escogido hoy en este lugar. Yo no sé si usted se lo cree, pero habemos más de un escogido en este lugar. Más de un escogido con propósito. Amén. Yo estoy en ti y bástate mi gracia. Bastémonos en la gracia de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Yo me fortalezco en tu debilidad. Bástate mi gracia. Conéctese con el Padre, que su mente y su corazón estén conectadas con el cielo en este momento. En tu debilidad te escogí para avergonzar los sabios. Nos escogió con un propósito a cada uno en este lugar. Cada niño, cada joven, cada adulto que esté en este lugar, somos escogidos de parte de Dios. Te escogí, tú eres mío, eso nunca cambiará. Tú siempre serás un profeta de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Palpen esa presencia que está en este lugar. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. La presencia de Te Dios había está en este nombrado lugar. profeta para las naciones. Quiere tocar Yo le corazones respondí: realmente Señor, humillados mi Dios, ante Él. soy muy joven y no sé hablar. Pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven. Damos gracias a Dios Porque por vas este a ir momento. a donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordene. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte. Lo afirma el Señor. Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo:
he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y para plantar. Gloria a Dios. ¿Y cuánto le dan un gloria a Dios? ¿Cuánto le dan un gloria a Dios? ¿Cuánto le dan un gloria a Dios? Él se merece toda honra, toda alabanza y toda gloria. Amén. Y yo le decía, Señor, me toca predicar, ¿qué quieres que hable? Y le decía, sé que es culto de niño, pero sé que tú haces como tú quieres. Amén. Y la palabra, digamos que no está ni muy suave ni muy fuerte. A ver usted cómo la recibe. Hoy les quiero hablar sobre el profeta Jeremías. Amén. ¿Cuántos conocen al profeta Jeremías? ¿Y cuántos Jeremías hay en este lugar? Uy, escucho pocos Jeremías aquí. ¿Cuántos Jeremías hay en este lugar que van a hablarles a las naciones? Amén. Y el tema de hoy se llama No dejes de hablar o vas a perder autoridad. Y quiero que me acompañen en Jeremías 1. Como dijo Eric, si trajo su Biblia, saque su Biblia. Y si no, acérquese al hermanito que la trajo. Amén. Vamos a leer un poco sobre Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 1. Amén. Me contesta con un amén cuando lo tenga. Y honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, su palabra dice así. Vamos a leer desde el capítulo 1, versículo 4, amén. Y a la letra dice: Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones y dije: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: No digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó su boca, y me dijo Jehová: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. La palabra de Jehová vino a mí diciendo: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: Veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová: Bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Amén. Damos gracias a Dios por esa palabra. Y como dice el tema, no dejes de hablar o vas a perder autoridad. Creo que muchas veces Dios nos da palabras que tenemos que hablar, y muchas veces por decir: ay, es que no estoy preparado, ay, quizás no es el momento, quizás no sé cómo esa persona vaya a recibir esa palabra. Pero dice Dios que si Él nos manda, lo debemos de hacer. No debemos por qué callar, porque justamente esta semana yo le decía: Señor, me toca predicar. Yo que digo, qué vergüenza, pero es que no puedo. Y si todavía yo me sentía niña, y si que yo no puedo hablar, ¿qué voy a decir? Decía yo. Pero viene el Espíritu Santo, como muchas veces lo hace, y nos confronta. Y dice: ¿pero acaso eres tú la que va a hablar? No soy yo la que voy a hablar por ti. Y muchas veces nos pasa eso. Muchas veces yo me hacía la película en mi cabeza y decía: nos creamos una burbuja. Imagínese usted una burbuja. No sé si ha visto las pelotas con las que se juegan en piscina, que se chocan unas con otras, esa grandota. Y digo yo, somos chiquitos y nos vamos inflando como unas pelotas de esas. Y cada pelota es como una pared, por así decirlo. Cada pared se va formando del yo no puedo, yo no quiero, quizás no es el tiempo, es que no estoy preparado, quizás me siento un niño. Y muchas veces no decimos me siento un niño, decimos es que no puedo, no estoy preparado, no es el tiempo, no quiero. Quizás Dios puede utilizar a otro. Y como dice su palabra, si usted no quiere, otro va a querer y otro va a venir y arrebatar lo que le pertenece a usted. Entonces esas burbujas las creamos nosotros mismos. Y luego el Señor te quiere usar y luego tú igual has perdido la autoridad. Y dices: pero es que yo no puedo hacer eso, ¿yo cómo voy a hacer? Si es que todavía quizás no es mi tiempo, y quizás su tiempo ya pasó y usted sigue esperando que sea el tiempo de Dios. Y entonces yo me hacía esa película de esa burbuja y decía: pero
si nos hacemos esa burbuja, luego ¿cómo es posible desinflarla, por así decirlo? Derribar esa burbuja. Y el Espíritu Santo me traía a mi memoria y decía que empezando por el primer paso de decir yo quiero, Dios me marcó, Dios me dio un propósito de que Él va a hablar a través de mí. Quizás yo no sé lo que vaya a decir, pero Él va a hacer lo que Él quiera en mi vida. Y poco a poco, dando ese primer paso, es que Dios empieza a trabajar en nosotros. Desde el primer paso que nosotros le damos la entrada a Dios en nuestra vida, que lo aceptamos a Él, ya estamos dando ese primer paso. Amén. Y que sea Dios cada día preparándonos más, porque quizás nunca vamos a estar preparados. Si nosotros nos vemos en nuestros ojos carnales, nunca vamos a estar preparados para lo que Dios quiere con nuestra vida, pero Él poco a poco se va formando en nosotros. Amén. Y quizás, como le decía, cuando el enemigo trabaja de muchas maneras, y cuando usted le abre una pequeña puerta, una pequeña ventana, Él entra y hace lo que quiere, como Él quiere con usted. Y quizás por el primer paso de decir es que yo no quiero hacer eso, no es mi tiempo de hacer eso, el enemigo ya entra a su memoria, ya entra a su corazón y empieza a minar de cuántas cosas no llena su cabeza, por así decirlo. Y después decimos, ay, es que ya no tengo autoridad para hacer esto. Ya no quiero, y sí, qué vergüenza que me mire el hermano que hago tal cosa. Y quizás el enemigo después nos viene a llenar nuestra mente y después decimos, ¿yo cómo puedo salir de ahí? Y ahí tenemos el primer paso, que es la oración. Amén. El primer momento de humillarnos a Dios, de entrar en su presencia y decirle, quizás muchas veces no tenemos ni palabras para hablar con Dios, porque no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. No tenemos nada que decirle, simplemente postrarnos ante Él, llorar como niños chiquitos, porque ahí realmente sí somos niños, y decirle, Señor, aquí estoy. No tengo nada que decirte, pero sé que tú harás algo en mí. Amén. Y como el profeta Jeremías dijo en el versículo 6, y yo dije, Jehová, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y todo lo que te mande harás. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Y muchas veces eso lo olvidamos, porque cuando estamos en un proceso o han estado en un proceso, lo primero que olvidamos es la palabra de Dios, la promesa que Dios nos ha dado. Como me quedaba con una palabra que nos decía la profeta Araceli, que muchas veces creamos un baúl como el que usted ve ahí, y en ese baúl vamos echando todas las palabras que nos dice Dios, y después decimos, pero yo tenía una palabra, ¿y cómo la puedo hacer para verla? Porque tenemos ese baúl tan lleno de palabras y todavía queremos que nos sigan dando más palabras cuando tenemos ese baúl lleno. Y Dios quizás dice, pero ¿no recuerdas aquello que te dije? Y entonces empieza a traer a memoria todo lo que Dios le dijo, y él dice, Señor, es verdad todo lo que me has dicho, y todo lo que has dicho que vas a hacer en mí, todo lo que has dicho que yo seré en ti. Pero es que nos olvidamos de eso, y luego es tan difícil recordarlo, porque nuestra mente está llena de tantas cosas negativas que olvidamos la palabra de Dios, que es lo que realmente debería de importar. Y cuando llenamos eso, luego Dios tiene que hacer, como le digo, como muchas veces dice el pastor, allí socarnos la tuerquita para que recordemos lo que Dios ha dicho sobre nosotros, porque realmente muchas veces se nos olvida y constantemente se nos está olvidando las palabras que Dios nos ha prometido. Y como el profeta Jeremías dijo, soy un niño, quizás nosotros no le decimos, Señor, soy un niño. Quizás nosotros mismos nos limitamos a tantas cosas que Dios quiere hacer en nosotros. Y después Dios te quiere usar, Dios ya quiere ponerte en alto, Dios ya quiere hacer algo maravilloso contigo, pero tú estás diciendo, pero es que, Dios mío, yo todavía no quiero, no puedo. Yo hablaba con alguien y le decía, conmigo Dios fue tan sorprendente, fue todo tan rápido, porque me acuerdo que yo me convertí, por así decirlo, que estoy realmente con Dios hace 2 años más o menos.
Y todo sucedió tan así porque de repente me dicen, usted va a pertenecer a la alabanza. Me dieron esa palabra, que era adoradora, y estoy sirviendo en la alabanza, amén. Luego que si estaba en multimedia, estoy sirviendo en multimedia. Y ahí llevaba creo que año y medio o menos, creo yo. Y ya lo último fue que iba a ser líder de danza. Y estamos trabajando ahí con la danza. Y digo, Dios mío, pero todo fue tan rápido, digo yo. Me quedé sorprendida realmente yo misma. Y le digo, Señor, pero es que, yo le digo así a Dios, soy joven. Tengo 17 años. Por si no me he presentado, me presento. Me llamo Erlian Pineda. Soy originaria de Ocotal, Nueva Segovia, Nicaragua. Pero bueno, todos me conocen como Lupita. Tengo 17 años y le estamos sirviendo aquí a Dios. Amén. Y yo le decía a Dios, pero es que realmente yo me veo niña, por así decirlo todavía. Muchos me dicen es que tiene mucha, se me fue la palabra, mucha madurez. Yo le digo, pero para construir eso no es fácil. Hay que tener un poquito de aguante. Y yo realmente le decía, Señor, pero yo soy joven, para donde tú me tienes sirviendo en la alabanza, sirviendo en multimedia, sirviendo en la danza. Y digo, yo me pongo, por así decirlo, me observo con otras personas y digo, pero lo que yo hago, otros no lo hacen. Y quizás Dios te esté esperando para lo que tú hagas, otros no lo pueden hacer. Y Dios te está esperando a ti. Dios te ha escogido a ti para hacer lo que quiere hacer contigo. Y yo me ponía ese ejemplo de yo misma. Yo siempre le digo eso, Señor, que yo soy joven. Para donde tú me tienes, yo me miro chiquita. Pero yo sé que en ti no soy chiquita, yo soy grande. Amén. Y entonces le digo, muchas veces, por así decirlo, soy adolescente. Y la vez pasada vino una invitada a la radio. Es adoradora, creo. No me acuerdo ahora de su nombre. Y dice que ella tenía que ser ejemplo para otros jóvenes, siendo ella joven y adolescente. Yo decía, wow, realmente me estoy viendo reflejada en ella. Porque soy joven, soy adolescente y quizás tengo la edad de otras, por ejemplo, de mi edad. Y digo, tengo que ser ejemplo yo de ellos. Y yo digo, pero teniendo mi edad yo puedo hacer otras cosas, yo queriendo hacer otras cosas. Pero es que Dios, como me dijo desde el vientre de mi madre, te ha marcado para esto. Tú vas a hacer esto, te voy a mandar a tal lugar. Y quizás así hay muchos en este lugar que Dios nos ha dicho. Yo te he marcado para hacer esto. Yo te he marcado desde el vientre de tu madre para que vayas a las naciones. Y ya estamos en las naciones, amén. Estamos en España, estamos en Bilbao. Y Dios nos quiere para hacer algo en esta nación. Yo no sé si usted lo cree, pero Dios ha dicho que saldremos a las calles a predicarle a aquellos jóvenes que no conocen de Dios, a predicar quizás en un hospital, en una cárcel, a jóvenes, a adultos, a mayores, a todo el mundo, a una generación que realmente quiera servir a Dios. Amén. Y quizás muchas veces, como empezaba a decirle, nos queremos callar de lo que Dios quiere hacer en nosotros. Nos queremos callar de lo que Dios ya ha hablado en nosotros y quiere hacer a través de nosotros en otras personas. Porque desde el momento que aceptamos a Dios, desde el momento en que Dios empieza a trabajar en nosotros, ya somos instrumentos para hablarles a otras personas. Y quizás no estemos muy como metidos en la palabra, por así decirlo, no sepamos mucho. Pero como dicen muchas veces, con un Dios te ama que digamos en la calle, un Dios te bendiga que le diga a una persona, usted no sabe si puede cambiarle la vida a una persona, amén. Y muchas veces siendo niños, siendo jóvenes, siendo adolescentes, muchas veces nos da ese miedo de decir, pero ¿cómo le digo que soy cristiana si soy diferente? Y muchas veces quizás nosotros no hablamos, pero nuestro testimonio ya habla para otro. Porque a mí me pasa en el colegio, soy la única cristiana en 15 personas, ahora vamos a ser 20. Y no hay nadie más que conozca de Dios ni que lo haya aceptado, pues. Y muchas veces me dicen así, ay, la cristianita, ay, aquí, ay, allá. Y digo yo, pero algo ya estoy marcando en ellos, la diferencia ya la estoy marcando, amén. Y simplemente con ese testimonio
simplemente con el testimonio, sin que usted diga una palabra, quizás los niños, sin que usted diga una palabra, pero que vean realmente esa diferencia que Dios ha marcado en nosotros, que vean eso extraordinario que Dios ha marcado en nosotros, porque muchas veces miramos a niños que lloran, miramos a niños que no saben ni ellos mismos lo que tienen, pero tienen algo, y lo ven a usted, a un niño que ha aceptado a Dios, que tiene a Dios en su corazón, y lo ven todo el tiempo sonriendo, todo el tiempo saltando, todo el tiempo alegre, y dice, pero es que a este nunca le pasa nada, más sin saber que tienen al Dios Todopoderoso en su corazón, y que nunca le va a faltar nada mientras lo tengan a Él, amén. Y quizás los niños no es como que puedan andar en las calles, por así decirlo, predicando, pero en el mismo colegio ya nos ven diferentes, ya dicen, este tiene algo que no todos lo tienen, este tiene algo que ya, por así decirlo, ya siempre nos dicen el rarito, porque a mí me lo dicen, entonces, pero Dios desde ese momento ya está haciendo algo en nosotros, desde la niñez. Desde la niñez, luego viene de la adolescencia, luego viene la juventud, y poco a poco Dios nos va preparando, porque yo sinceramente nunca he nacido en un hogar cristiano, nací en un hogar católico desde pequeñita hasta los 10 años que me vine a este país. Tengo 7 años de estar en este país, y hasta mis 14 años conocí de Dios, y a los 14 años le conocí, pero de oídas, lo oía, pero nada que ver, y ya después a mis 16 años realmente sí lo acepté, me bauticé y sí, seguí firme sobre este camino, amén, porque al final es el camino que nos lleva a propósito, es el camino que caigamos, nos levantemos, pero al final siempre seguimos en el camino de Dios. Y quizás muchas veces nos sentimos cansados ya como jóvenes, como adolescentes. Usted que es mayor quizás ya se siente cansado, quizás Dios, los procesos ya lo tienen cansado, pero yo decía, Señor, si nos cansamos, en ti está nuestra fortaleza. Si nos cansamos, tú eres el que nos levanta, decía yo. Pero ¿por qué muchas veces en medio del proceso decimos, pero es que ya no veo una salida, ya no sé qué hacer aquí? Y se nos olvida realmente al Dios que le servimos, y es cuando más nos tiene que venir a memoria al Dios que le servimos, al Dios que nos puede levantar, el Dios que nos sacó de allá donde estábamos, amén. Leía la palabra porque dice Jeremías que también se cansó. Jeremías también quiso entregarlo todo y decir, Señor, yo ya no puedo más, no me hacen caso, me ignoran, no escuchan de la palabra que yo quiero predicar, y quizás así nos va a pasar a nosotros también, que por más que le hablemos a gente no nos van a hacer ni caso, no nos van a prestar atención y nos van a decir, pero tú que vienes a hablarme a mí, tu Dios que no sé qué, como siempre suelen decir, yo no creo en Dios, yo no quiero conocer de Dios, eso quizás es mucho compromiso. Pero quizás Dios, desde el momento que nosotros nos acercamos a una persona, desde el momento en que usted se acerca a alguien, quizás mente y le da la mano, usted no sabe lo que puede provocar en la otra persona, amén. Y como le digo, Jeremías estaba cansado, Jeremías estaba al punto ya de querer entregarlo todo. Pero si leemos en Jeremías 29, si me quiere acompañar con su Biblia. Capítulo 20, versículo 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Y luego nos vamos al versículo 11. Y dice, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán, tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Y como dice Jeremías, ya quería entregarlo todo, pero él decía que tenía un fuego ardiente dentro de él, que no lo podía dejar todo tirado. Y ese es el fuego del Espíritu Santo que cada uno tenemos en este lugar. Y cuando caemos es el mismo fuego del Espíritu Santo que nos levanta y dice, sigue adelante, porque al final no eres tú el que lo va a hacer, seré yo el que lo va a hacer en mi nombre, amén.
Y luego en el capítulo 11 nos dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que persiguen tropezarán. Al fin y al cabo, los que están en contra de nosotros son los que serán avergonzados, no nosotros, porque nosotros le servimos al Dios Todopoderoso. Amén. Y como meditaba, yo decía, pero el mensaje que transmitía Jeremías no era un mensaje, por así decirlo, de amor. Jeremías no hablaba desde bajo el punto de Cristo te ama, es que Cristo quiere hacer algo en tu vida, es que Cristo aquí, Cristo allá. Jeremías transmitió un mensaje de corrección, de reprensión, de alineamiento, de arrepentimiento. Y quizás muchas veces, como todos lo sabemos, estamos formándonos bajo una casa profética, amén. Y eso es lo que se mueve aquí. Eso es lo que se mueve aquí, el que nos digan aquí estás mal, mira, revísate. Entonces muchas veces quizás por eso vamos a caer todavía más mal, siendo cristianos, pero todavía vamos a caer un poquito más mal, porque quizás le vamos a decir, es que aquí la estás encabando, hombre, no es por ahí, es por aquí. Quizás le decimos, arrepentite, como muchas veces hemos escuchado a un predicador que dice por ahí, ustedes ya lo conocen, que es necesario el arrepentimiento en nuestra vida, porque al fin y al cabo todos sabemos, hay dos caminos, para el cielo o para el infierno. Usted decide para dónde se quiere ir, amén. Y quizás por ese mensaje que transmitía Jeremías de corrección, de reflexión, de alineamiento, de arrepentimiento, muchas veces nos van a decir, pero este loco a mí ¿qué me viene a contar? Este loco ¿qué me viene a decir a mí si yo ando en mi mundo, yo ando en mejor que él todavía? Y quizás muchas veces queremos ayudar a otros sin ni nosotros mismos habernos ayudado, porque primero para hablarle a otros es necesario autorrevisarnos. Y como muchas veces dice, cuando usted habla de la palabra de Dios, cuando usted transmite un mensaje, ese mensaje primeramente tiene que ser efectivo en su vida. Ese mensaje primeramente tiene que dar testimonio a otros de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén. Porque muchas veces queremos hablar desde lo que hemos escuchado, desde el conocimiento de otros, pero usted cómo le va a querer hablar a otros si ni usted mismo ha vivido lo que está hablando. Entonces Dios dice, pero ¿tú qué le vas a hablar a él si me estás hablando de lo que escuchaste en YouTube, de lo que viste en TikTok? ¿De eso me quieres hablar? Y yo decía, Dios mío, realmente que hay que autorrevisarnos y ponernos a cuenta con Dios. Amén. Y como dice, Jeremías no entendía lo que el enemigo le atacaba, porque él era un escogido. Él tenía propósito de parte de Dios, así como usted y yo hoy en este lugar. Somos escogidos, tenemos propósito de parte de Dios. Y quizás muchas veces el enemigo por eso se nos levanta más, porque yo meditaba y decía, muchas veces el enemigo se le levanta a unas personas, pero a otras no tanto. Y yo decía, ¿pero por qué? Y usted mira a una persona al que anda más en fuego, es al que el diablo más le ataca. Pero usted mira a uno que está sentadito, a un apagadito, él vive feliz toda la vida. ¿Y por qué? Porque no está haciendo realmente lo que Dios quiere, lo que Dios le mandó. Amén. Entonces cuando vienen esos embates, que nos hacen empujar con ganas, como decía yo, realmente es porque Dios quiere hacer algo con nosotros, porque Dios ya nos predestinó para algo. Dios ya dijo, tú eres un adorador. Dios ya dijo, vas a ser un predicador. Dios ya dijo, tú eres un profeta. Dios ya dijo, vas a ser un evangelista. Entonces, con más razón, el enemigo quiere apagar eso que Dios ya ha dicho en nuestra vida. El enemigo quiere apagar eso que Dios ya ha dicho que en su momento sucederá y que poco a poco nos irá preparando para eso. Amén. Y Jeremías era un escogido, era un llamado. En él había fuego, avivamiento. Habían profecías que iban a ser impartidas en toda la tierra. Y quizás muchas veces nosotros hay palabras que tenemos que hablarles a otros, pero tenemos miedo, no estamos preparados, decimos nosotros mismos. Pero cuando entendemos realmente el propósito que Dios tiene en nosotros, cuando entendemos realmente lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, es cuando decimos, Señor, es verdad. Yo simplemente soy un instrumento tuyo, tú vas a hablar a través de mí. Y como muchas veces hay que tener un 50-50. Dios quiere hacer algo en su vida, pero usted también tiene que poner de su parte, porque Dios no lo puede hacer todo.
Dios lo quiere usar, pero usted sentadito ahí, usted acomodadito, así no funciona. Usted tiene que poner de su parte, meterse con Dios, preguntarle a Dios, Dios mío, pero ¿qué es lo que quieres hacer conmigo? ¿Qué es lo que tú quieres que yo le hable a otro? ¿Cuál es el propósito que tú tienes para mi vida? Por ahí se empieza, por lo más pequeño, por lo mínimo se empieza hablando con Dios, amén. Y quizás muchas veces se nos hace difícil, porque creo que a muchos se nos ha hecho difícil. A los jóvenes quizás hay veces que se nos hace un poco más difícil, porque la juventud, estamos en un mundo que nos llama tanto, nos da tantos placeres, que te dice, pero si está mejor allá, ¿para qué estás aquí? Y viene el enemigo y nos empieza a llenar la mente y a decirnos cosas. Y quizás muchas veces tenemos dos partes, todos sabemos, la carne y el espíritu. Y muchas veces la carne dice, pero es que, ay, no vayas a la iglesia, total, ¿para qué vas a ir? ¿Qué vas a ir a hacer? Mejor quédate en tu casa, quédate viendo una película ahí, o te salís a dar un paseo, quedás con alguien y tal cosa. Pero es que luego viene el espíritu y dice, pero, ¿y de ahí? ¿En qué estamos quedando? ¿Sabés que te toca estar en la iglesia? ¿Sabés que tenés que estar ahí? ¿Para dónde va? Y ahí es cuando usted, con toda su mala cara, con todas sus cosas, se levanta y se viene para la iglesia, amén. Y muchas veces a los jóvenes nos cuesta porque tenemos más dificultades, por así decirlo. El mundo nos llama más. Los niños quizás todavía vienen conociendo y quizás es un poco más difícil, pero para eso están los padres. Para eso están los padres, para instruirlos en el camino, para decirle, para darles consejos realmente desde la sabiduría, amén. Digo, para eso están los padres, para instruir a los niños en el camino. Y quizás muchas veces decimos, ay, pero es que mi padre tal cosa, mi padre aquí, mi padre allá, mi padre mucho me regaña. Pero cuando entendemos realmente lo que nuestros padres nos quieren enseñar es cuando decimos, es verdad, tenía razón, lloré, grité, me revolqué, relinché, pero es verdad, hoy en día tiene la razón. Muchas veces nuestros padres nos corrigen, pero hay padres que corrigen y hay padres que dan mucha libertad, eso hay que decirlo. Hay muchos padres que quizás decimos, ay, es que me da miedo, ay, es que me da miedo que igual no quiera nada, es que me da miedo que... Decimos, es que me da miedo, y el miedo viene acompañado de tantas cosas que al final eso mismo nosotros como que, ¿cómo les puedo decir? Como que a nosotros mismos nos da impulso para hacer otras cosas, teniendo a nuestros padres que nos pueden corregir, amén. Y hay que dejar ese miedo de un lado y decirle, Espíritu Santo, ¿cómo debo criar a mi hijo? Espíritu Santo, dame la dirección para enseñarle lo que tú le quieres enseñar a través de mi vida, porque desde el minuto 1 los padres son el instrumento que Dios tiene para enseñarle a sus hijos, amén. Porque primero están nuestros padres que Dios nos regaló, y luego tenemos nuestros padres espirituales, amén. Nuestros padres espirituales que nos enseñan cada día a cómo seguir, a cómo actuar. Nuestros padres que cada día están pendientes de nosotros, amén. Y como les digo, quizás muchas veces nos da ese miedo, y el mismo miedo nos hace querer callar de lo que Dios ha dicho en nuestra vida. Y quizás ya no es el tiempo de callar, ya no es el tiempo de tener todo lo que Dios ha dicho de nosotros guardado, ya no es el tiempo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, tenerlo guardado, porque el simple hecho de que usted abra su boca para testificar algo que Dios ha hecho en su vida, desde ahí ya está haciendo algo, testificando algo que Dios ya ha hecho en usted, amén. Y muchas veces el enemigo nos dice, pero tú para qué vas a hablar, tú para qué quieres contar eso, si quizás igual a otros ni les importa, quizás a otros les va a dar igual, te van a escuchar por escuchar y ya está. Pero muchas veces los testimonios son los que ayudan a otros para levantarse y decir, si lo hizo con él, lo puedo hacer conmigo, si lo hizo con aquella, lo puede hacer conmigo también, amén. Entonces, desde ese momento no hay que cerrar nuestra boca, no hay que darle paso al enemigo para que él quiera hacer lo que quiere hacer con nosotros. Desde ese momento hay que decir, Dios ha dicho algo sobre mi vida, Dios ha plantado una palabra sobre mi vida, voy a empezar a andar sobre esa palabra. Y ya no es el tiempo de quedarnos callados.
Porque como dice el tema, si te quedas callado, si dejas de hablar, vas a perder esa autoridad que Dios te ha dado sobre ti. Porque muchas veces dejamos de hablar, ahí nos entra el desánimo. Dejamos de hablar y ya nos acomodamos. Dejamos de hablar y ya no queremos nada. Dejamos de hablar y algo tiene que suceder, pero todo lo contrario a lo que Dios ha dicho en nosotros. Entonces hay que hablar, aunque sea para decirle a mi hermano, ore por mí. Aunque sea para decirle a mi hermano, mire que me pasa algo. Aunque sea para algo, pero actuemos. Y realmente no callemos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. No callemos lo que Dios ya ha hecho en nuestra vida y tenemos que testificarles a otros. Amén. Porque quizás muchas veces decimos, pero ¿qué digo? Que si me dicen no calles, ¿qué tengo que decir? Si muchas veces nos dice es que le toca hacer tal cosa, muchas veces decimos, pero ¿qué decimos? Pero para eso tenemos al Espíritu Santo. Para eso tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos va a guiar. Cuando no entendemos algo, es el Espíritu Santo el mismo que nos va a dar esa dirección, nos va a dar esos pasos a seguir cuando no entendemos algo. Amén. Y muchas veces dejamos a un lado el Espíritu Santo y nos enfocamos quizás en nosotros mismos. Error. Tenemos que enfocarnos más en el Espíritu Santo que en nosotros mismos. Porque al final, yo por ejemplo soy tan así que le digo muchas veces hasta para ponerme una ropa, le digo, Espíritu Santo, ¿esto está bien o esto está mal? Y muchas veces me dice, no, eso no. Y me toca cambiarme. Y tenemos que ser como muy mejores amigos del Espíritu Santo, amén. Desde niño empezar a tener como esa comunicación con Él. Empezar a decirle, Espíritu Santo, mira, voy a hacer tal cosa, ¿te parece? Y aunque digamos, nos tienen que hablar, lo tenemos que escuchar. ¿Cómo nos puede hablar? Quizás de la manera que menos nos lo imaginamos. Quizás desde nuestros padres, desde nuestros amigos, desde algo que miremos, el Espíritu Santo ya nos está hablando. Hay que tener entendimiento para también saber cómo el Espíritu Santo nos quiere hablar a cada uno. Amén. Y desde ese momento no dejarlo desde un lado, tenerlo presente en cada momento, tenerlo en presente hasta en la mínima cosa que hagamos, porque Él es el que nos va a dirigir, el que nos va a direccionar en cada momento. Y quizás muchas veces nos cueste, nos va a costar al principio tener esa comunicación con Él, pero a medida que vayamos yendo más allá, a medida que vayamos creciendo, a medida que nos vayamos comunicando más con Él, se nos va a ir siendo mucho más fácil. Y eso era lo que Dios me daba para hablarles en esta tarde. Que sea el Señor bendiciéndole. Y espero que esta palabra haya sido de bendición para ustedes. Y como dice el tema, no es tiempo de dejar de hablar, es tiempo de que hablemos esas grandezas que Dios tiene sobre nuestra vida. Y como el profeta Jeremías, no digamos que somos niños, sino levantémonos, sigamos adelante en el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Y si queremos caer, si estamos cansados, si quizás el enemigo te dice, pero ya no sigas más, ya no es el tiempo. Quizás el Señor viene y nos da un enchufe más, nos da un push más. Amén. Así que es el tiempo de seguir adelante, de levantarnos y realmente ser esa generación que Dios quiere levantar en esta ciudad para servirle. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos bendicen a nuestra hermana Lupita? ¿Cuántos la bendicen? En el nombre de Jesús. Gloria a Dios, así es. Como Jeremías me bendice, yo no quiero hablar en tu nombre ya. Porque hay cosas que a veces hacemos que traen proceso. Hay cosas que a veces hacemos que vienen situaciones difíciles. Pero no es tiempo de engavetar el ministerio. Dígale, no engavetes tu ministerio. No le engavetes. Fallaste, levántate. Amén.